Semana Santa, yo la recuerdo desde chiquito, ¿no? Y a lo mejor tu memoria de Semana Santa tiene que ver más con vacaciones, aunque yo recuerdo también que íbamos a la iglesia y festejábamos durante la semana, recordábamos, teníamos algunas lecturas también en casa. Y fíjate, déjame comenzar con Marcos 10:45, Jesucristo hablando, él diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que identifica su vida, todo su ministerio y en especial lo que sucedió en esta Semana Santa. O sea, entendamos que más de una cuarta parte de los evangelios, los evangelistas le dedicaron a explicar, a narrar los acontecimientos de la Semana Santa. Eso indica la centralidad que tiene esta semana y los acontecimientos para nuestra fe, lo que sucedió ahí, y es algo muy importante. Y bueno, continuamente estamos predicando de esto, pero hoy quiero tomar un tiempo para hablar de toda la semana, estos 8 días de domingo a domingo, de domingo de Ramos a domingo de resurrección, todo lo que está sucediendo. Y tengo que partir con la caída del hombre, porque Semana Santa es una respuesta de Dios para la desobediencia del ser humano, y es la estrategia de Dios para rescatar su relación con el hombre. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén, esa desobediencia o rebeldía trajo el pecado a la humanidad. Dice el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Este gran teólogo que estuvimos estudiando, Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, hay una herencia de pecado que viene por el pecado, la desobediencia del primer ser humano. Y hubo un rompimiento, porque Dios es santo, santo, santo. Él no puede mezclarse con el pecado. Y entonces hubo un rompimiento en la relación del hombre con Dios. Pero inmediatamente Dios elaboró un plan y comenzó a desarrollarse el plan de salvación, que tiene su culminación en la Semana Santa, aunque este plan no ha terminado, porque Jesucristo, como cantábamos ahorita, va a regresar. El Cordero va a volver a pisar aquí la tierra, y es parte de ese plan de salvación. Pero entiende, Génesis 1, Dios creó los cielos, la tierra, las plantas, las aves, y creó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén. Génesis 2, el hombre cayó en la influencia de esa serpiente antigua del diablo y desobedeció el mandato de Dios. Y Génesis 3, Dios da el plan, la solución. En Génesis 3:15, vamos a leerlo juntos. Mira lo que dice: y pondré hostilidad entre tú, o sea, está hablando del diablo, y la mujer, entre tu descendencia, o sea, la descendencia del diablo, y la descendencia de ella, la descendencia de Eva. Y luego dice: su descendiente te golpeará la cabeza. Es muy interesante, porque del plural pasa al singular y dice su descendiente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es ese descendiente. O sea, Dios, Génesis 3:15, comenzó el plan de salvación. De ahí levantó a Abraham, de ahí levantó a todo el pueblo de Israel. De Israel levantó un rey, al rey David, y de su descendencia viene Jesucristo, el hijo de David. Este descendiente aplastaría de la cabeza de la serpiente. Es lo que festejamos que sucedió en la cruz, y ahorita lo vamos a explicar más. Y dice: y tú le golpearás en el talón. Tiene que ver con este sufrimiento, y obviamente también esta parte que recordamos en Semana Santa. Entonces, Dios, de Génesis 3:15, comienza un plan de salvación que tiene su momento más importante en la Semana Santa. Pero hay toda una historia en donde Dios empieza a dar ejemplos en la misma historia de Israel. Empieza a soltar como ilustraciones, ¿verdad? Como dicen, una ilustración habla más que 1000 palabras, ¿no? O sea, un ejemplo. Y da ejemplos, da ilustraciones para lo que sucedería en Semana Santa. Y entonces el pueblo de Israel empieza a crecer. En algún momento 70, que es el pueblo de Israel, ahí con Jacob, que le cambia el nombre a Israel, lo manda a Egipto, y está en Egipto en esclavitud. Y después de 400 años manda a Moisés, y Moisés le dice al faraón: deja ir a mi pueblo. Y faraón dice que no. Y entonces Dios empieza a mandar plagas, 9 plagas, hasta que llega la 10ª plaga.
la 10ª plaga tiene que ver, o juicio, tiene que ver con la muerte de los primogénitos de cada familia ahí en Egipto. Y entonces Dios le dice a Moisés: separa un cordero por familia, un cordero sin defecto, y mátalo, y la sangre ponla en los linteles de la puerta, o sea, derrámala, o sea, pinta la puerta, por decirlo así, con la sangre del cordero, y cuando venga ese juicio no va a entrar en esa casa que tenga la sangre del cordero. Y entonces se libra el pueblo de Israel, y los egipcios sufren el juicio, los dejan ir al pueblo de Israel, y sale el pueblo de Israel con Moisés, y Moisés les escribe esta fiesta central de la nación, la Pascua judía. Y la fiesta es que cada año iban a juntarse e iban a celebrar durante toda la semana la fiesta de separar el cordero, evaluar el cordero, sacrificar el cordero, recordando esa liberación de la Pascua, esa liberación de Egipto. Pero esa fiesta que apuntaba hacia el pasado, resulta que era una ilustración para la verdadera salvación que venía en Jesucristo. ¿Te acuerdas cómo le dijo Juan el Bautista a Jesucristo? Lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, el Cordero de Dios. Porque todo el sistema sacrificial que Moisés dio en su ley se refiere a sacrificar un cordero para expiar, para pagar momentáneamente por el pecado del pueblo. Y entonces esta fiesta de la Pascua estaba sucediendo cada año, y cuando sucede Semana Santa, nuestra Semana Santa que festejamos, es alrededor de lo que es la Pascua judía. Y entonces comienza con el domingo. Fíjate lo que sucedía el domingo, que es nuestro domingo de Ramos. Pero ya era un domingo de Ramos, porque el sacerdote iba a Belén a buscar un cordero. Ahí estaban las manadas de los rebaños, y ahí buscaba un cordero, encontraba un cordero sin defecto a la vista, y lo llevaba a Jerusalén. Y entraba el sumo sacerdote con ese corderito de un año seleccionado en Jerusalén, y el pueblo salía con palmas y decía: aquí está el cordero, ¿sí?, que va a ser sacrificado. Y en medio de toda esta tradición es que lo que ahora Dios ahí puso a Jesucristo, y que lo conocemos como el Domingo de Ramos, ¿sale? Entonces está toda la semana, déjame ponerla aquí: el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, me faltan viernes. Ay, qué bueno que te sabes tu semana. Viernes, sábado y domingo. Entonces, o sea, fíjate, nuevamente, el domingo es el domingo de resurrección, ¿sale? Y este es el domingo de Ramos. Aquí comenzamos y son 8 días. Y hay toda una tradición de lo que sucedía con este cordero, de acuerdo a la fiesta de la Pascua, que ahora Jesucristo, el Cordero de Dios, viene a cumplir. Entonces, el cordero, no sé si me va a salir bien, pero bueno, o sea, el cordero era llevado a Jerusalén y entraba, y el pueblo salía con palmas a recibir al sumo sacerdote con el corderito. Después, durante 4 días, ese cordero era evaluado, porque tenía que ser un cordero sin defecto. Y entonces el sacerdote ataba el cordero en el templo, y todo el pueblo y los mismos religiosos veían al cordero y evaluaban al cordero, para que no estuviera cojito, para que no se le cayera una oreja, para que no le saliera sarna, o sea, lo estaban viendo porque tenía que ser un cordero sin defecto. Y en la tarde del viernes, ese cordero era sacrificado a las 3 de la tarde, ¿sí? El sacerdote, después de haber evaluado, a las 3 de la tarde tocaba el shofar y se sacrificaba el cordero en el templo, ¿sale? Y de ahí ya venía el sábado y continuaban las fiestas, ¿sale? Pero esta era la fiesta, y esto es lo mismo que empezó a suceder. Y Jesucristo, voy a empezar a narrar la semana y vamos a ver cómo Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿sí?, llega a Jerusalén, es evaluado durante estos 4 días, es arrestado el jueves en la tarde,
y es sacrificado el viernes a las 3 de la tarde. Ahora entiende, el día judío es de tarde a tarde, ¿sí? Un día judío comienza en la tarde y es todo el día hasta la siguiente tarde. Este es un día judío, tiene una noche y tiene estas porciones. Y esto es interesante porque cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, lo que conocemos como la última cena, está dentro del tiempo en donde se celebraba la Pascua judía, ¿sí? Él celebra la Pascua judía aquí, con sus discípulos, es arrestado, pero él mismo ahora es sacrificado, cumpliendo la tradición proféticamente, porque él es el Cordero de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, comenzamos con el Domingo de Ramos. Jesucristo entra ese domingo, la entrada, lo que conocemos como la entrada triunfal. Y fíjate lo que dice Zacarías 9:9. Jesucristo en toda esta semana está cumpliendo la profecía y está cumpliendo todo lo que la celebración era como una ilustración de lo que ahora estaba sucediendo, pero con aquel Cordero que en verdad quite el pecado del mundo. Aquel Cordero momentáneamente había una limpieza, pero ahora viene el Cordero dado de parte de Dios. Y Zacarías dice en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces, lo interesante es que Jesucristo es Cordero y también Jesucristo es león, ¿sale? Apocalipsis lo presenta así: el Cordero y el león. Él es el Cordero de Dios. Ahorita vamos a estudiar Semana Santa, en donde Él se presenta como Cordero. Pero Él también es el león. El león es la imagen de un rey que entra triunfantemente. Y Jesucristo va a llegar, va a regresar para reinar. Y entonces cuando vemos estas escrituras, vemos al Cordero y al león mezclado, ¿sí? Porque dice, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y a veces cuando dice el rey, pues esperan esa entrada triunfal en donde va a venir con su caballo así grande. No, y ahora Jesucristo viene humilde. Porque la imagen de un cordero, ¿verdad? No es, la imagen de un león sí es así poderoso, pero la imagen de un cordero es humilde. El cordero viene a ser sacrificado. Y entonces Jesucristo entra en un burrito y entra humildemente dentro de esa tradición pascual. El sacerdote salía a Belén. ¿De dónde viene Jesucristo? Nació en Belén. Y de ahí es que llegó Jesucristo, entró a Jerusalén y toda la gente, es lo que Dios orquestó. Nuevamente, fíjate lo interesante. Dios orquestó ese domingo de Ramos, en donde toda la gente en Jerusalén salió y estaba recibiendo a Jesucristo con esas mismas ramas. ¿Qué es lo que estaba diciendo la gente? Porque acababa de decir, ¿no? Ya tenemos aquí al Cordero que vamos a sacrificar, pero ahora viene Jesucristo y empiezan a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y están recibiendo a Jesucristo. Los religiosos dicen Jesucristo, pero ¿por qué te están adorando? Y Jesucristo dice, si ellos no me adoran, las piedras van a empezar a adorar. Y Jesucristo permite esa adoración. Y aquí está toda la fiesta, ¿entiende? Jerusalén, toda esa semana se llenaba de toda la gente, de todos los lugares de la nación venían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Estaban siendo dominadas por los romanos. Y los romanos no estaban muy contentos con las fiestas, porque se juntaba, ahora sí que la raza, se juntaba la gente, y a veces con el fervor religioso se podría crear un levantamiento. Y aquí estaban las multitudes adorando a Jesús el domingo, para que el viernes en la mañana esas mismas multitudes estarían gritando, crucifícale. Qué cambio, ¿verdad? Y es la reflexión que tuvimos en nuestro devocionario en la mañana. Es decir, tú sigues a Jesucristo nada más por seguir a la multitud, o hay una revelación, una convicción propia que tienes. Después, el día lunes, sucede la purificación del templo. Ahora entiende, Jesucristo llega a Jerusalén, pero para las fiestas reserva ahí un Airbnb llamado Getsemaní.
¿Sale? Y entonces Jesucristo está en Jerusalén y sale a Getsemaní durante las noches. Y vemos varias veces que se narra durante esa semana que Jesucristo está saliendo a Getsemaní. Un momento muy importante es el jueves en la noche, donde es arrestado ahí en Getsemaní. Judas sabía que era ese lugar donde iba a estar, y de ahí fue donde lo traicionó y de ahí lo arrestaron. Pero entonces Jesucristo llega a Jerusalén y luego sale a Getsemaní y regresa. Y en el trayecto de repente, por ejemplo, maldice la higuera, porque la higuera no estaba dando fruto, ¿no? Y esto nos habla acerca del fruto, o sea, si estamos recibiendo tú y yo la visitación de nuestro Señor Jesucristo. Después vemos la purificación del templo. Jesucristo llega y empieza a sacar a los cambistas, ¿entiende? Todos los que venían de fuera. La ley decía, si vienes de demasiado lejos, no puedes traer tu ganado para ser sacrificado, ¿sí? Y entonces lo que haces es que vendes el ganado ahí en tu tierra, traes el dinero y llegando a Jerusalén compras el sacrificio para sacrificar en el templo. Pero muchos venían de tan lejos que traían otra moneda. Y entonces tenían que llegar a Jerusalén. Había la mesa de los cambistas, porque aquellos traían una moneda de quién sabe de Arabia, y entonces lo tenían que cambiar por la moneda que había ahí en Jerusalén para que se las aceptaran. Y entonces se armó todo un mercado ahí afuera del templo. Y eso nos habla de un movimiento religioso corrupto, en donde ya no era tanto la adoración como un negocio. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, que llegó ahí a Jerusalén en esa semana para pagar por el pecado del pueblo, se enciende en celo. Y él no pecó, pero él llegó y limpió a todos los cambistas, volteó las mesas diciendo: la casa de mi padre será llamada casa de oración. Y había un celo, estaba purificando el mismo templo donde se llevaba a cabo el sacrificio de ese cordero pascual en la tradición, en las fiestas. Porque la obra de Dios no puede ser sostenida por un sistema religioso imperfecto del ser humano. Aquí venía el plan de Dios a cumplirse. Y Jesucristo limpia el templo ahí en el día lunes. El día martes podemos ver claramente cómo el cordero sin defecto es examinado. ¿Te acuerdas? El cordero entonces era amarrado en el templo y todo el mundo le ponía atención y lo veían caminar y a ver, dame una vueltecita, y lo veían y lo analizaban y abre la boca, etcétera. Y ahora empezamos a ver en el texto bíblico cómo los religiosos y fariseos empiezan a llegar con Jesucristo y lo empiezan a probar. Le están metiendo pruebas para encontrar alguna falla en él, y podemos ver cómo es examinado a través de las preguntas. Déjame leerte Éxodo 12, versículo 3 al 6. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, y Éxodo es ya después de la salida de Israel de Egipto. Y dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año, que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de ese primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Entonces el día 10, el domingo, era traído, y el día 14 era sacrificado ese cordero, pero tenía que ser examinado. Y aquí vemos cómo Jesucristo empieza a ser examinado y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesucristo les responde: pues díganme primero, ¿con qué autoridad vino Juan el Bautista? Venía del cielo, de la tierra. Y los religiosos dicen: no, pues nos vamos a meter aquí en problemas, no sabemos. Y entonces Jesucristo dice: pues yo tampoco les voy a decir. Pero ¿qué creen? Les voy a contar 4 parábolas. Y comienza a contar la parábola del reino, y la parábola de las bodas, y la parábola del hijo que manda el padre a revisar su viñedo. Está diciendo: mi autoridad está en que yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Después le preguntan acerca del tributo al César. Le dice: ¿se vale pagarle tributo al César? Y Jesucristo: a ver, denme una moneda. ¿De quién tiene la cara esta moneda?
Dicen de César, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me encanta eso porque ¿cuál es el rostro que tienes en ti? ¿Sí? A Cristo, dale a Cristo lo que es de Cristo, tú y yo. Y luego le preguntan acerca de la resurrección, porque algunos no creían en la resurrección. Y Jesucristo contesta acerca del gran mandamiento y acerca de una mujer que enviudó y tenía hermanos. En fin, o sea, le empiezan a hacer muchas preguntas y no encuentran en nada a Jesucristo, ningún defecto de Jesucristo. Es probado porque Él es el Cordero de Dios sin defectos. Durante toda esa narración y en la crucifixión hay 10 veces en donde a Jesucristo diferentes personas lo nombran justo, lo declaran justo. La esposa, por ejemplo, de Pilato le dice: no tengas que nada que ver con él porque soñé y él es un justo. El mismo Pilato dice: me lavo las manos porque no tiene él ninguna culpa. No sé por qué lo están acusando, Él es justo. El criminal en la cruz junto con Él dice: Él es justo. El centurión dice: Él es justo. El mismo Judas, después de traicionarlo, ¿sí?, antes de quitarse la vida, dice: entregué sangre justa. O sea, sin saberlo, todos estaban declarando que Jesús es digno de ser el Cordero de la Pascua. ¿Sí? Nuevamente palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto. Y Jesucristo nació por el Espíritu Santo, sin esa herencia de pecado en la Virgen María. Y caminó una vida en donde fue probado en toda nuestra semejanza, pero dice la Biblia, sin pecado. Él no falló, sí fue tentado, pero no cayó. Y es el Cordero de Dios que caminó en perfecta santidad hacia esa Semana Santa, esa semana de Pascua, para dar su vida en sustitución por la nuestra. Porque tú y yo teníamos la deuda, pero ¿qué crees? A ti y a mí no nos alcanzaba, porque nosotros no somos justos. Porque si tenemos una deuda, ¿cómo vamos a pagar la deuda si venimos debiendo? Pero Jesucristo no tenía nada de deuda. El Hijo de Dios, hecho hombre, una vida santa y perfecta, a Él sí le alcanzaba. Y Él dijo: yo tomo el lugar de ustedes y yo pago por ustedes. El día miércoles es ungido antes de su muerte y nuevamente sale hacia las afueras de Jerusalén y está en una comida con sus amigos y llega una mujer y derrama un perfume muy caro sobre él. Yo imagino toda la casa se llenó de olor y los discípulos decían: ¿por qué este desperdicio? Este perfume se pudo haber vendido por gran cantidad de dinero y dárselo a los pobres. Yo creo que ahí estaba Judas, ¿no? Que sabíamos que como que tomaba de los tesoros, de los ahorros de los discípulos ahí, y estaba enojado. Y Jesucristo dijo: déjenla, porque donde quiera que se predique este evangelio, se nombrará a ella. Estamos cumpliendo proféticamente, estamos recordando a esa mujer que derramó ese perfume. Y yo me imagino cómo ese olor, porque esto fue el miércoles, yo creo que en la misma cruz Jesucristo estaba siendo crucificado y ahí de repente los romanos diciendo: qué bonito huele esto, el aroma. ¿O se entiende? El Cordero, aunque fue un tiempo dificilísimo, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de injusticia, pero había un olor agradable que se estaba levantando delante de Dios, porque el Cordero sin defecto, en obediencia a la voluntad del Padre, estaba pagando por las culpas de los humanos, del hombre. Y eso es un olor agradable, un sacrificio agradable delante de Dios. Mateo 26:12, Jesucristo dijo: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesucristo sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Ese mismo miércoles, Judas recibe 30 monedas de plata para traicionar a su Señor. 30 monedas era el precio que se pagaba por un esclavo. Y nuevamente, toda esta simbología, porque Jesucristo, el único que era libre, el único que no tenía ninguna deuda, dijo: yo me hago esclavo para que los esclavos, los que estábamos presos por el pecado, pudiéramos salir libres. Qué profundidad, ¿verdad que sí? Luego viene el jueves, y el jueves en la tarde
manda instrucciones a sus discípulos que prepararan la cena de Pascua. Y se reúne con los suyos en el aposento alto. Y ahí, una cantidad de enseñanza. Juan le dedica capítulos y capítulos a todo lo que Jesucristo habló ahí con sus discípulos, con sus íntimos. Y él les dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí no pueden hacer nada. Y les dijo: guárdense del mundo, y oró por ellos a Dios diciendo: no los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Y ahí en el aposento alto celebró la Pascua con sus discípulos. Primero les lavó los pies, diciendo: si yo soy el maestro y les he lavado los pies, tienen que hacer lo mismo los unos a los otros. Predice la traición de Judas, predice la negación de Pedro, instituye la cena del Señor, y después de cantar los salmos salen otra vez hacia Getsemaní, ahí en la noche. Y estando en Getsemaní, los discípulos estaban cansados, pero Jesucristo se pone a orar al Padre. Y está orando al Padre ahí en Getsemaní. Getsemaní significa lugar, prensa, y donde se prensan los olivos para sacar aceite. Y Jesucristo estaba ahí con esta gran presión, porque estaban a punto de arrestarlos. Él sabía lo que venía. Él mismo dijo: este derramar del perfume me está preparando para la sepultura. Y Jesucristo oró al Padre en un momento clave de nuestra historia, de la historia de la humanidad, porque Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento empezó a cambiar la historia, porque en ese momento es el contraste, porque el primer Adán sabía la voluntad de Dios y dijo: que no se haga la voluntad de Dios, que se haga mi voluntad. ¿Y no es eso el pecado? En donde tú y yo tomamos el lugar de Dios, nos queremos hacer nuestros propios dioses. Pero aquí está Jesucristo en Getsemaní, y es Dios ahora tomando el lugar del hombre, diciéndole a Dios: no sea mi voluntad. El Hijo de Dios, el que no debía nada, dijo: yo voy a dar mi vida. No hay mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Y Jesucristo fue arrestado ahí en Getsemaní. Y luego el viernes viene el juicio y la crucifixión. Y entiende, todo esto sucedió de una manera expedita, de una manera, que nunca, no sucedía así normalmente. No fue un juicio común, porque de la noche, Jesucristo ya estaba siendo crucificado a las 9 de la mañana, y durante la noche sucedieron 6 juicios, 3 religiosos y 3 políticos. Primero ahí con Anás, luego con Caifás, y luego ahí en el Sanedrín. Y ese juicio religioso, nuevamente con todo ese sistema religioso corrupto, en donde Jesucristo fue sentenciado, no por lo que hizo, porque Jesucristo no hizo nada malo. Fue sentenciado por quien dijo ser. Porque el sumo sacerdote le dijo: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: tú lo has dicho. Y ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y entonces se rasgó las vestiduras el sumo sacerdote, dijo, blasfemia, y de ahí lo enjuiciaron por quien dijo ser. Y él dijo ser quien es. Y luego vienen 3 juicios políticos. Primero Pilato, luego lo mandó a Herodes, y luego Herodes no encontró nada y lo regresó con Pilato, y Pilato dijo: yo no tengo nada, no le encuentro nada. Pero aún así la multitud, esa misma multitud que hace unos días estaba el domingo con las palmas, ahora estaba clamando: crucifícanlo. ¿Qué contraste? Porque Caifás estaba diciendo: se hará mi voluntad, y Cristo estaba diciendo: que se haga la voluntad de mi Padre. Una injusticia maligna en todos esos juicios contra la justicia divina en el plan de Dios que se estaba cumpliendo. Agitación y tumulto de la gente contra compostura y silencio del Cordero de Dios. Porque dice Isaías, lo narra muy bien, que ese Cordero enmudeció. Jesucristo, no tenía que decir nada, porque no era la gente la que lo estaba condenando, era él mismo que se estaba entregando para la salvación
de toda esa gente que tenía los ojos cegados. Isaías 53:5. Isaías, un profeta 700 años antes de esa semana de Pascua, escribió esto: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Ves el sacrificio sustituto? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Tú y yo necesitamos paz, pero para lograr la paz había un precio que pagar. Y fue sobre el precio de Jesucristo, en la vida de Jesucristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Jesucristo fue crucificado a las 9 del día. El martes vamos a hablar más acerca de la crucifixión. Y estuvo ahí colgado en esa cruz. Y la Biblia dice que maldito es el que es colgado en un madero. Y la Biblia nos explica que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Jesucristo cargó nuestros pecados y sufrió en la cruz y estuvo derramando su sangre por nosotros. Y dice que cerca de las 3 de la tarde, las últimas 3 horas antes de su muerte, se oscureció todo el lugar. Hubo un eclipse, le llaman un eclipse lunar, esa luna roja. Y eso es lo que escribe Joel, otro profeta del Antiguo Testamento. Dice: el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Joel 2:28. Y entonces es lo que estaba sucediendo ahí en cumplimiento profético. Y Jesucristo estuvo en medio de los dos criminales. Y ahí se dio el primer salvo. El primero que tuvo pase directo al cielo era uno de los criminales. No es una ilustración de que no es por obras. El criminal no podía hacer nada. Lo único que dijo es: Jesucristo, acuérdate de mí. No podía hacer buenas obras. No podía decir: denme chance un año más y compongo mi vida. No se necesitaba. Lo único que se necesitaba era la fe por lo que el Cordero estaba haciendo y logrando a su lado. El Cordero que había llegado el domingo, que había sido inspeccionado en la semana, en la fiesta pascual, el viernes era en el templo sacrificado a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y antes de sacrificarlo tocaban el shofar. Y cuando la gente oía el shofar, sabía que el Cordero Pascual había sido sacrificado. Y yo me pregunto, si Jesucristo en la cruz a las 3 de la tarde habrá oído el shofar, porque fue a las 3 de la tarde, esa misma hora donde el Cordero en la fiesta pascual era sacrificado, que Jesucristo dijo: consumado es. O sea, Jesucristo no dijo: estoy consumido. Jesucristo no dijo: será consumado. Jesucristo dijo: consumado es. Testelestasi es esta palabra, y lo que significa es que se refiere a una transacción que ha sido pagada por su totalidad. Cuando alguien te debe y te trae todo el pago, ¿sí? Y tú lo recibes, lo cuentas y dices: no falta tal nada, tú dices testelestasi. O sea, ya está saldada la deuda. Y Jesucristo a las 3 de la tarde, quizá escuchando el shofar, dijo: consumado es. Ha sido pagada en la totalidad la deuda que el pecado de la humanidad se había originado. El Cordero de Dios que quita, que paga, que salda la deuda por el pecado del mundo. Y cuando tú y yo nos arrepentimos ante el Padre, le pedimos perdón y el Padre nos da perdón por los méritos del Cordero. Y podemos decir: somos perdonados porque la deuda ya ha sido pagada. Y en la tradición judía, cuando el hijo primogénito moría, el padre, si llegaba a morir el hijo primogénito, el padre lo que hacía es que se rasgaba las vestiduras en señal de dolor y de duelo. Y cuando murió Jesucristo, el velo del templo se rasgó. El primogénito del Padre, como el Padre rasgando las vestiduras por la muerte de su Hijo. El velo del templo separaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar porque no era digno. Estaba guardado, estaba separado.
Pero al morir Jesucristo se rasgó el velo, como simbólicamente el Padre diciendo en dolor y en luto por el Hijo, pero también indicando que se había abierto un camino nuevo por el pago del Cordero. Y ahora tú y yo podemos entrar al trono de la gracia, es lo que nos enseña el apóstol. Tú y yo podemos acercarnos a Dios, y cuando nos acercamos a Dios sabemos que no vamos a caer fulminados, porque vamos con los méritos del Cordero a nuestro favor, cuando hemos creído en Él. Esa es la gran salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. No fue una semana común, no fue un juicio ordinario, ni una ejecución usual. En el Calvario algo muy grande y muy significativo sucedió. Nuestra salvación se ganó. Semana Santa es un evento entero. Vamos a dejar para el siguiente fin de semana lo que pasó el sábado y el domingo, porque Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Sí? Esa es parte de la semana, esa es parte de nuestra fe, esa es parte del plan de salvación de Dios. Pero mira lo que Pablo nos dice. Nuevamente el teólogo Pablo hablando en Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el centro de lo que predicamos en la iglesia. Este es el centro de lo que recordamos y festejamos en Semana Santa. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, y el creer que Dios lo levantó de entre los muertos es el creer que también que fue sacrificado, que fue evaluado y que fue entregado, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y entonces entiende esto: la justificación tú y yo la recibimos al creer en Jesucristo, al entender todo lo que sucedió y al decir sí lo creo. Somos justificados. La justicia que cumplió Jesucristo por nosotros es tomada ahora en nuestra cuenta. Alguien lo ilustraba así: si tú tienes que ir a un juicio y de repente dicen saquen el expediente del culpable, y tú estás ahí en el juicio y estás esperando que saquen tu expediente, y ya te imaginarás tu expediente, ¿no? O sea, y de repente sacan una sola hoja y dice: Jesucristo murió por él. Limpio es, libre es, sin culpa es, justificado es. Esa es nuestra justificación. Lo recibimos cuando lo creemos en el corazón. Y lo dice cuando lo confiesas con tu boca. Confesar con nuestra boca es decir: Jesús, tú eres mi Señor. Es cantar lo que cantamos, es compartir lo que compartimos. Creemos en Jesucristo y somos salvos. ¿De qué somos salvos? Del juicio de Dios. Como el pueblo de Israel que ponía la sangre del cordero y el juicio no entraba en esa casa. Tú y yo somos cubiertos por la sangre de Cristo. Y el juicio que viene de parte de Dios por la maldad del hombre no nos toca. Somos salvos, tenemos vida eterna, somos adoptados en la familia del Padre. Jesucristo es el primogénito, pero ahora todos nosotros somos hechos hijos de Dios por los méritos del Cordero. El Cordero. ¿No cantábamos? Que el Cordero vuelva a pisar esta tierra. No te olvides el Cordero y el león. Él es el león de la tribu de Judá y Él va a venir a reinar un día. Apocalipsis lo refiere, dice: ¿quién es digno de abrir esos sellos, esos rollos? Y dice: el Cordero es digno. Cierra tus ojos un momento y yo creo que hagamos una oración. Quizá Jesucristo es tu Señor ya, y tú caminas con Él como su discípulo, y cuando vemos y repasamos Semana Santa entendemos más y podemos alegrarnos y afirmar todo esto. Pero quizá tú estás aquí hoy
y nunca has tomado una decisión por Cristo. Y la invitación es que lo creas en tu corazón para justicia y lo confieses con tu boca para salvación. Y esto es algo individual, no es algo nada más porque todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo, o sea, es algo personal. Porque si no es algo personal, hoy lo puedes estar declarando y el viernes lo puedes estar condenando. Pero cuando es personal, tú y yo somos esos discípulos que no lo dejamos, que no nos apartaremos de Él. Y déjame guiarte en una oración, si decides hacerlo, si el Espíritu Santo está haciendo vibrar tu corazón, déjame hacer una oración contigo. Déjame guiarte en esta oración. Dirígesela al Padre, dile: papá Dios, gracias. Gracias por tu gran salvación. Gracias porque no escatimaste la vida de tu propio Hijo para traerme a mí. Gracias porque hoy sé y me siento amado. Y Padre, yo te pido perdón. Perdona mi pecado. Hoy entiendo que puedo recibir perdón por los méritos del Cordero, por la sangre del Cordero, sangre limpia y santa derramada a mi favor. Jesucristo, te pido que me limpies, que me perdones, y a ti, Jesucristo, te nombro el Rey y Señor de mi vida. Yo creo en ti. Confiésalo audiblemente y dile: yo creo en ti, Jesucristo. Sé tú mi Rey y mi Señor, hoy y siempre. Que mi boca hable de ti. Que mi boca continuamente levante oraciones a ti. Que mi boca cante de ti, te adore. Y te pido que envíes tu Espíritu Santo, que venga a mi corazón y limpie mi corazón y limpie mi vida. Amén. Amén. Semana Santa. Qué misterio tan poderoso, ¿verdad, familia? ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no hacerlo el centro de nuestro festejar, de nuestro cantar, de nuestro recordar, de nuestro meditar y de nuestro compartir? Está comenzando la Semana Santa. Entonces estamos a muy buen tiempo para que tomes este mensaje. Llévate el folletito y compártelo con los tuyos. Siéntate con tus hijos, abran la Biblia juntos, platíquenlo, denle gracias a Dios. Recibes familia, tráetela a las reuniones de aquí, pero en tu casa comparte, manda ahí mensajes. O sea, Semana Santa es la semana de gloria, es la semana en donde Dios cumplió lo que prometió. Es el ancla segura de esperanza que tenemos. No importa el viento que venga, tú y yo estamos anclados en los méritos del Cordero. La sangre del Cordero habla en nuestra vida, sobre nuestra vida, más fuerte que cualquier cosa. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Voy a hacer una oración para cerrar y quiero que acabemos con un canto, con una adoración. Levanta tu adoración con pasión, con alegría. Alza tu voz, alza tus manos con libertad y vamos a adorar al Cordero. Amén. Él es digno, Él es digno. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esto que hemos estado hablando y estudiando. Gracias por esta Semana Santa que comienza con este Domingo de Ramos. Gracias, Señor, por la actividad que vamos a tener cada familia, Señor, de esparcimiento, vacaciones, saliendo, recibiendo familia, Señor. Pero queremos que hablar de ti sea el centro, que recordarte a ti sea el centro, que cantar de ti sea el centro de todo lo que hacemos. Señor, yo bendigo a cada familia
Cada familia donde el Cordero está en su casa, el Cordero inmolado, el Cordero resucitado, el Cordero que es Rey, que habla y vive y reina en sus casas. Señor, que no importando los juicios que vengan a este mundo, que la sangre del Cordero en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra descendencia, clame a ti por misericordia, por perdón y por paz. Señor, yo bendigo a cada familia con esa paz que solamente tú das. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que fue pagada por Jesucristo nuestro Señor, y una paz que nunca será ni robada ni vencida. Derrama esa paz en cada hogar, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar juntos, familia.
martes para nuestra noche de adoración.